Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad nos vamos a referir a dos aspectos, o mejor, tres aspectos puntuales de la sentencia C-134 del 2023 con ocasión del expediente PE-051, sentencia mediante la cual se hizo por parte de la Honorable Corte Constitucional la revisión, valga la redundancia, de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria 295 del 2020, Cámara de Representantes, acumulado con los proyectos de ley 430 y 468 del 2020, Cámara de Representantes, junto con el 475 del 2021 del Senado de la República, proyecto de ley estatutaria por medio del cual se termina modificando la ley 270 de 1996. Esta es la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Para hacer el cuento corto y entendible, la sentencia C-134 del 2023, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, se ocupa o se ocupó de la reforma a la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Esta providencia es del 3 de mayo de 2023 y hace un año se conoció el contenido o el comunicado de prensa referido a la sentencia, a la providencia de la Corte Constitucional. No obstante, pasado casi un año o un poco más de un año, dicen algunos, se viene a conocer finalmente la providencia con un total de 682 folios, de los cuales 592 hojas están dedicadas exclusivamente a la decisión, a lo que se planteó, a lo que se dijo, a lo que se hizo en relación con este proyecto por el cual se modifica la ley 270 de 1996, estatutaria de la Administración de Justicia. Hay que hacer una aclaración. Es necesario hacer esta precisión. Si bien es cierto, tenemos ya la revisión de constitucionalidad que le corresponde por mandato superior a la guardiana de la Constitución, todavía no podemos hablar, de ley de la República, por cuanto falta la remisión o el envío al Ejecutivo para que el señor presidente de la República sancione y ordene la publicación de la respectiva norma, a no ser que vaya a objetar algo de este proyecto de ley estatutaria por inconstitucional. Esperemos a ver qué sucede con la presidencia de la República y la eventual sanción de este proyecto de ley estatutaria. Reiteramos, por medio del cual se modifica la 270 de 1996, contentiva de la estatutaria de la Administración de Justicia. Pues bien, de estas 682 hojas y 592 dedicadas exclusivamente a la decisión, debemos decir que la hoy presidente de la Corte Constitucional, doctora Diana Fajardo Rivera, aclara el voto y manifiesta que hará salvamento parcial de voto.
sin que para ella o de ella, como de los otros integrantes de la Corte Constitucional, se conozcan las aclaraciones de voto y los salvamentos parcial de voto. ¿Por qué? Porque la doctora Natalia Ángel Cabo, quien fue ponente, también habla de una aclaración de voto y un salvamento parcial de voto. Porque el doctor Juan Carlos Cortés González habla también de una aclaración y de un salvamento parcial de voto. Porque el doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar habla también de un salvamento parcial de voto y una aclaración de voto, porque el doctor Alejandro Linares Castillo habla también de una aclaración y de un salvamento parcial de voto, porque el doctor Antonio José Lizarazo Ocampo habla también de un salvamento parcial y una aclaración de voto, porque la doctora Paola Andrea Meneses Mosquera habla también de una aclaración y de un salvamento parcial de voto, porque la doctora, Cristina Pardo, habla también de un salvamento parcial y una aclaración de voto, y porque el doctor José Fernando Reyes Cuartas habla de una aclaración y un salvamento parcial de voto, sin que a este momento, al 28 de mayo del 2024, tengamos conocimiento de manera precisa de esa aclaración o de esas aclaraciones y salvamentos parcial de voto expresados por los magistrados de la Honorable Corte Constitucional. De allí cabe una pregunta o una reflexión. Si nos demoramos casi un año o un poco más de un año en tener el texto definitivo de la sentencia, ¿cuánto nos iremos a demorar entonces en tener los salvamentos parciales de voto y las aclaraciones de voto para que esto pueda ser remitido luego a la Presidencia de la República con el fin de que allí sea sancionada por el señor presidente y se ordene su publicación en el diario oficial para que al día siguiente entre a regir? Esperemos a ver qué va a suceder. En tanto, no tenemos a este momento la reforma vigente, reforma a la ley estatutaria de la Administración de Justicia, reforma a la ley 270 de 1996. Esa es la verdad, que no lo tenemos. Y en punto de la decisión de la Corte Constitucional, en punto de estas 592 hojas que se dedicaron a la decisión, hay que destacar en lo que al penal atañe de manera particular que con un sentimiento, a ver, ¿de qué será? No es de asombro porque estamos acostumbrados a eso, pero sí de mucho pesar por lo que es el Congreso de la República. Se perdieron o se perdió una valiosa oportunidad para sacar avantes como iniciativas o propuestas como la regulación de la doble conformidad en procesos de pérdida investidura para congresistas, diciendo la Corte Constitucional con razón, ojo, con razón, que aquello violó el principio de consecutividad porque dicho asunto se incorporó durante el trámite ante el Senado de la República sin haber sido previamente discutido en los debates en la comisión respectiva y plenaria de la Honorable Cámara de Representantes. Para no decir mucho o para no decir más, ese es el Congreso de la República. Bueno, se perdió también la oportunidad
de regular y de modificar lo del número mínimo de empleados en los juzgados de naturaleza penal, penales municipales, penales del circuito, penales del circuito especializado. Y se perdió la oportunidad esto en materia penal porque las normas que hablaban del número mínimo de empleados son contentivas de órdenes de gasto, pero Congreso de la República no fueron objeto de estudio de impacto fiscal y el Congreso no lo advirtió. No lo advirtió el Senado, no lo advirtió la Cámara de Representantes y tampoco lo advirtió en el Ejecutivo, quizás por andar ocupados en cosas más importantes que tener un número suficiente de empleados en materia penal en los juzgados. Después nos quejamos que por qué pasa lo que pasa en Colombia. Después nos quejamos que por qué la lentitud en la administración de justicia en materia penal. Pero se nos olvidan aspectos como estos, de los cuales debería responder o por los cuales debería responder el Congreso de la República y el Ejecutivo y el Gobierno Nacional. Parece que otros asuntos son de la mayor importancia o de más importancia que esto a lo que nos estamos refiriendo. En lo que atañe particularmente al proceso penal, aparte de esto del número de empleados de los juzgados, debemos decir que se declaró constitucional por regla general la modalidad presencial o virtual que puede determinar el juez en ejercicio de su autonomía. Esto es, se dio vía y perfecta vía a la virtualidad para los procesos, ojo, con excepción de la audiencia de juicio oral en materia penal, que nos dijo la Corte Constitucional, deberá ser presencial. Cabe preguntarnos acá, ¿no valieron los esfuerzos de agremiaciones o lobby porque se mantuviera la virtualidad para el juicio o la audiencia de juicio oral en materia penal? Perdieron el año, no hicieron bien la tarea, en tanto que para las otras ramas, para la rama laboral, para la rama civil, para la rama administrativa, no hay ninguna excepción, ninguna, óigase bien, ninguna excepción en cuanto a virtualidad para la audiencia de juzgamiento o audiencia de juicio oral. Y sí para los asuntos en materia penal. Por ahí se escuchó decir que es que se estaba torpedeando la rectitud o la limpieza o lo inmaculado que debe tener el proceso porque se estaba aleccionando a los testigos y porque ciertos abogados o algunos abogados tenían hasta estudios donde se utilizaban teleprompter, donde se utilizaban medios técnicos para que el testigo dijese lo que a la parte le interesaba. Y es que esto o esa excusa resulta exclusiva para la rama penal. Es que los penalistas o los litigantes en el campo del derecho penal hacen contubernio con el delito para realizar este tipo de actividades obviamente contrarias a lo que debe ser el ejercicio limpio e inmaculado
del derecho y particularmente del derecho de defensa? ¿Cuál fue la razón para esta distinción? ¿Por qué para los penalistas sí, para los laboralistas no, para el administrativo tampoco y para el civil tampoco? Ojo, no queremos decir y no estamos diciendo desde mensaje jurídico que es que los abogados o los litigantes de las otras ramas del derecho tengan inclinación al delito y hacer algo indebido, ni más faltaba. Pero se nos hace extraño, se nos hace raro que esta prohibición de la virtualidad, en materia de juicio oral para el campo penal sea exclusiva y sea exclusiva para los que se ocupan de defender o de acusar por la presunta comisión de una conducta punible. El cuento es que no va a haber más virtualidad para el juicio oral en materia penal. Obvio, cuando el señor presidente de la República, esperemos a ver qué pasa, sancione este proyecto de ley que ya fue revisado por la Honorable Corte Constitucional. Nosotros no queremos señalar absolutamente nada. Nosotros no queremos decir ni que fue que se hizo de parte alguna motivado por intereses quién sabe de qué naturaleza o se dejó de hacer de parte de otra parte motivado también quién sabe por qué tipo de intereses. Lo que sí queremos decir es que hasta ahora se perdió el año y quienes decían a los cuatro vientos o pedían a los cuatro vientos o pedían a propios y extraños que se mantuviera la virtualidad en todo el proceso penal, fracasaron. Sus intentos no sirvieron de nada. Así que, de ahora en adelante, el señor juez penal, los señores defensores, los señores procuradores y los señores representantes de víctimas, además de los testigos, regresan a las salas de audiencia para el desarrollo del juicio oral, exclusivamente para los asuntos de naturaleza penal, porque en las otras áreas no sucede nada, en las otras áreas parece que no pasa nada y se mantiene la virtualidad. Alguna de las razones, o quizás una de las razones más poderosas que se esgrimieron para que esto se eliminara, lo de la virtualidad en el juicio oral en materia penal, parece ser, y se escuchó decir, las trampas que estaban haciendo o los procederes incorrectos de ciertos defensores, de ciertos apoderados en desarrollo de el juicio oral. Se escucharon, se vieron por ahí declaraciones de ciertos personajes sin un fundamento preciso. Es bueno que si conocen de esos asuntos, que si conocieron de esas situaciones, pues las hagan públicas y formulen las denuncias correspondientes ante las autoridades correspondientes y no se limiten a decirlo detrás de un micrófono o de una cámara de televisión. Ese es el llamamiento que hacemos desde esta tribuna de mensaje jurídico. Pero bueno, eso sucedió. Oiga, y dentro de todas las cosas de este proyecto, ojalá que esto termine siendo sancionado por el presidente de la República, es que se va a respetar y se debe respetar de manera completa el equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional de la rama judicial y de la academia para la conformación de las altas cortes, esto es, Corte Suprema de Justicia
y Consejo de Estado. Y no solamente el equilibrio entre rama judicial, entre academia y entre ejercicio profesional. Lo más importante, lo más lindo. Oiga, vamos a tener que respetar el criterio de la equidad de género, que implica asegurar por lo menos, óigase bien, la paridad entre hombres y mujeres en la conformación de las respectivas corporaciones. Ojo, en la conformación de las corporaciones, no en la conformación de listas. En la elección, si son 8 magistrados, pues serán 4 hombres y 4 mujeres. Vamos a respetar la equidad de género y vamos a darle a la mujer el lugar que le corresponde, el lugar que se merece, que no es otro distinto a un sitial de honor por lo que es la mujer para la vida y por lo que es la mujer para la sociedad. De resto, contiene muchas cosas este estudio que realizó en desarrollo de sus competencias la Honorable Corte Constitucional. Los invitamos a que revisen la sentencia C-134 de 2023, que se dio a conocer un año después o casi un año después de haber sido anunciada mediante un comunicado de prensa que se publicó por las redes sociales y se dio a conocer el el mismo 3 de mayo bajo el número de comunicado de prensa número 14. Esperemos a ver qué sucede. Esperemos a ver qué acontece. Pero para los penalistas, vayan alistando sus maletas, vayan alistando su presencia, vayan alistando su comparecencia personal en las salas de audiencias. En tanto que para las otras ramas del derecho, no, eso no va a ser necesario, eso no va a ser indispensable. Dios nos ampare. Que el creador del universo y que la fuerza suprema de la existencia y de la vida ampare a este país llamado Colombia. Buenas tardes.